¿Alguna vez te has preguntado si las frases que guían tu vida realmente provienen de la Biblia? Muchas de estas expresiones parecen sabias, pero podrían estar desviando tu fe y apartándote del verdadero camino con Dios. Hoy desvelaremos 7 frases que, disfrazadas de verdades bíblicas, podrían estar manipulando silenciosamente tu vida, robando tu paz y oscureciendo tu relación con Jesucristo. Lo que está en juego es tu libertad espiritual y la profundidad de tu conexión con Dios. Antes de empezar, una invitación importante. Muchas personas que ven nuestros videos aún no se han suscrito al canal. Si crees en el poder transformador de la Biblia y deseas recibir mensajes que fortalezcan tu fe y te revelen profundas verdades espirituales, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Esta puede ser una decisión que impacte tu vida espiritual de manera poderosa. Además, no te pierdas, porque la frase número 5 te dejará sin palabras. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría ser la clave para liberarte de manipulaciones y vivir plenamente en la libertad que Dios ha preparado para ti. Comencemos. El dinero es la raíz de todos los males. Esta afirmación, aunque popularmente atribuida a la Biblia, no refleja exactamente lo que las Escrituras enseñan. En 1 Timoteo 6:10 se aclara que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esta diferencia, aunque sutil, transforma completamente el significado. No es el dinero en sí el problema, sino la obsesión y el apego excesivo hacia él, que pueden llevar a las personas a priorizar las riquezas sobre su relación con Dios, su fe y su propósito eterno. Es fundamental entender que el dinero, cuando se utiliza como una herramienta, puede ser un medio poderoso para honrar a Dios y bendecir a los demás. Pensemos en ejemplos cotidianos. Una familia que dona parte de sus ingresos para ayudar a personas necesitadas, o una iglesia que invierte en construir escuelas y hospitales en comunidades vulnerables. Estas acciones reflejan un uso correcto del dinero, alineado con los principios bíblicos. El verdadero problema surge cuando el dinero ocupa un lugar central en el corazón, un lugar que solo debe pertenecer a Dios. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 6:24 diciendo: «Nadie puede servir a 2 señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas». Este versículo es un llamado a reflexionar sobre nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestra confianza esté puesta en Dios, no en lo que poseemos. Además, la obsesión con el dinero puede llevar a la avaricia, un pecado que roba la paz interior. Muchas personas viven atrapadas en el temor de perder lo que han acumulado, mientras que quienes ven el dinero como un medio y no como un fin, disfrutan de una libertad espiritual que proviene de confiar en Dios como su proveedor. Filipenses 4:19 lo confirma. «Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Un ejemplo práctico de este principio se encuentra en la vida de un comerciante honesto que utiliza sus ganancias no solo para sostener a su familia, sino también para apoyar misiones y obras de caridad. Este testimonio vivo ilustra cómo el dinero puede ser un instrumento de fe y servicio. Al compartir nuestras bendiciones, reflejamos el amor de Cristo y obedecemos su mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos. Es importante también considerar las advertencias bíblicas sobre los peligros del dinero. Proverbios 11:28 dice: «El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como rama». Este pasaje nos recuerda que nuestra seguridad no debe estar en bienes materiales, sino en Dios. La solución no es rechazar el dinero ni demonizarlo, sino administrarlo sabiamente, de acuerdo con los principios de la fe. Pablo nos anima en 2 Corintios 9:7, «Dios ama al dador alegre». Esto significa que dar con gratitud y generosidad es una forma de vivir nuestra fe. Todo lo que poseemos proviene de Dios y debe ser utilizado para su gloria.
Finalmente, reflexionemos sobre el significado de la verdadera prosperidad. No se trata de acumular bienes materiales, sino de cultivar una relación profunda con Dios y vivir conforme a su voluntad. Al centrar nuestras vidas en Cristo, experimentamos una paz y un gozo que el dinero nunca podrá proporcionar. Esta perspectiva transforma nuestra forma de ver el mundo y nos invita a vivir con gratitud y generosidad. Si tienes dudas, no tienes fe. Una de las falacias espirituales más comunes es la creencia de que dudar es incompatible con la fe. Sin embargo, ¿es esto realmente cierto? Si exploramos las Escrituras, veremos que no lo es. En Juan 20:27, Jesús no reprende a Tomás por dudar, sino que lo invita a tocar sus heridas y creer. Este momento nos enseña que las dudas no son un signo de debilidad espiritual, sino una oportunidad para profundizar nuestra fe. En Marcos 9 encontramos un ejemplo similar. Un padre desesperado por la sanación de su hijo clama: «Creo, ayuda a mi incredulidad». Este grito de auxilio refleja una verdad universal. Incluso los más fieles pueden enfrentarse a momentos de incertidumbre. Sin embargo, estos momentos no deben alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él, confiando en que tiene las respuestas que necesitamos. Dudar no significa que hemos perdido nuestra fe. Al contrario, puede ser un signo de que estamos buscando entender más profundamente nuestra relación con Dios. En la Biblia encontramos múltiples relatos de hombres y mujeres de fe que enfrentaron preguntas y conflictos internos. Ejemplos de gigantes de la fe que también enfrentaron dudas. A lo largo de las Escrituras, encontramos grandes personajes de fe que, en momentos de dificultad, lucharon con sus dudas. David, en los Salmos, constantemente expresa sus conflictos internos, pero siempre regresa a la confianza en el amor y la fidelidad de Dios. Este patrón nos anima a llevar nuestras incertidumbres al Señor en oración, reconociendo que incluso en nuestras dudas podemos encontrar dirección y consuelo en Él. Imaginemos una semilla plantada en tierra fértil. Para que crezca fuerte, necesita ser regada, recibir luz y enfrentar vientos y tormentas. De manera similar, nuestra fe se desarrolla y fortalece al enfrentarse a desafíos. Las dudas actúan como ese viento que sacude la planta, obligándola a arraigarse más profundamente. En lugar de temerlas, debemos aceptarlas como una parte natural del crecimiento espiritual. Es esencial recordar que la fe no implica una aceptación ciega. En Hechos 17:11, los bereanos son elogiados por analizar las Escrituras diariamente para confirmar la verdad de lo que escuchaban. Esto nos enseña que cuestionar y buscar respuestas es parte de nuestra jornada cristiana. Al hacerlo, no debilitamos nuestra fe, sino que la afirmamos y nos acercamos más a Dios. En la vida cotidiana, confiar en Dios, a pesar de no comprender completamente su plan, puede ser un desafío. Por ejemplo, cuando enfrentamos una pérdida o una crisis, es natural preguntarse ¿por qué? Estas preguntas no deberían alejarnos del Señor, sino llevarnos más cerca de Él. Job, quien enfrentó una serie de pruebas inimaginables, ejemplifica esta actitud. Aunque tuvo dudas y cuestionó su situación, nunca se apartó de su comunión con Dios. Además, compartir nuestras luchas y dudas con otros creyentes puede ser una fuente de fortaleza. La comunidad de fe desempeña un papel clave en ayudarnos a navegar nuestras incertidumbres. En Santiago 1:5, se nos asegura que si pedimos sabiduría a Dios, Él nos la dará generosamente. Esto nos recuerda que no estamos solos y que siempre podemos recurrir a nuestro Padre Celestial. Por último, es crucial entender que Dios no se intimida por nuestras preguntas. Él desea una relación auténtica y honesta con nosotros. Nuestras dudas no son barreras, sino puentes hacia un conocimiento más profundo de su carácter y sus promesas. Cada pregunta y lucha
es una oportunidad para depender más de Jesús y sumergirnos en las verdades transformadoras de la Biblia. Dios te bendecirá si das todo lo que tienes. Un mensaje común en ciertos círculos religiosos es que debemos entregar todo lo que poseemos para recibir las bendiciones de Dios. Sin embargo, esta idea, aunque inspirada en relatos bíblicos, a menudo se malinterpreta. Un ejemplo frecuentemente citado es la historia de la viuda pobre en Marcos 12:41-44, quien ofreció sus últimas 2 monedas en el templo. Al analizar el pasaje, Jesús no establece una regla universal, sino que resalta la profunda fe de esta mujer, quien dio todo por amor a Dios, no por obligación. La generosidad, según las Escrituras, debe ser un acto voluntario, nacido del corazón, no motivado por la presión o el temor. En 2 Corintios 9:7, Pablo dice: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre». Este principio nos invita a dar con gozo y gratitud, liberándonos de la idea de que debemos sacrificar todo bajo coacción. Dar no siempre implica bienes materiales. La generosidad puede expresarse a través de nuestro tiempo, habilidades o apoyo emocional. Por ejemplo, alguien puede dedicar su tiempo libre a servir en un comedor comunitario o brindar compañía a personas solitarias. Estas acciones, aunque no sean económicas, son igualmente valiosas ante los ojos de Dios. Sin embargo, es importante discernir las enseñanzas que sugieren que las bendiciones divinas dependen exclusivamente de lo que damos. Esto puede llevar a la falsa noción de que el favor de Dios puede comprarse. Efesios 2:8-9 nos recuerda que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, no algo que podamos obtener a través de obras. Las bendiciones divinas son expresiones de su amor y bondad, no transacciones basadas en nuestras acciones. Un ejemplo cotidiano es el de una madre que, aunque tenga pocos recursos, se entrega con amor y dedicación a criar a sus hijos con principios cristianos. Su sacrificio y devoción son una forma de honrar a Dios, demostrando que el valor de lo que damos no está en la cantidad, sino en la sinceridad y disposición del corazón. La historia de la viuda también subraya la importancia de confiar plenamente en Dios. Ella entregó lo poco que tenía porque creía que su provisión no dependía de esas monedas, sino del cuidado de un Dios fiel. Filipenses 4:19 afirma: «Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Este pasaje nos asegura que, incluso en momentos de escasez, Dios provee para sus hijos. Finalmente, debemos ser sabios y discernir entre el verdadero llamado a la generosidad y posibles manipulaciones en contextos religiosos. Jesús nos instruyó a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Esto significa dar con sabiduría y asegurarnos de que nuestras acciones glorifiquen a Dios. La generosidad es una manifestación tangible de nuestra fe. Al dar con un corazón sincero, reflejamos el amor de Cristo, quien se entregó completamente por nosotros. Cada acto de dar, por pequeño que sea, es una oportunidad para mostrar al mundo el carácter de Dios. Así, el llamado no es a dar todo lo que poseemos, sino a hacerlo con todo el corazón, guiados por el Espíritu Santo y confiando en la provisión divina. El cristiano está llamado a reflejar el servicio humilde de Jesús. El modelo de liderazgo en el cristianismo está profundamente arraigado en el servicio humilde, siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó al lavar los pies de sus discípulos. Juan 13:1-15. Este acto tan significativo nos enseña que liderar en el reino de Dios no consiste en ejercer poder o control, sino en servir a los demás con amor y entrega. Cuando seguimos líderes que encarnan este modelo, estamos honrando a Dios porque su liderazgo refleja los valores bíblicos. No obstante,
El riesgo de idolatrar a los líderes surge cuando ponemos en ellos una confianza absoluta, descuidando nuestra lealtad a las enseñanzas de las Escrituras. En 1 Tesalonicenses 5:21 se nos exhorta a probarlo todo y retener lo bueno. Este consejo incluye evaluar las enseñanzas y acciones de los líderes para asegurarnos de que se alinean con la palabra de Dios. Por ejemplo, si un líder pide algo que contradiga los principios bíblicos, nuestra lealtad debe estar primero con Dios, no con el hombre. Un ejemplo bíblico que ilustra esta verdad es el de los apóstoles en Hechos 5:29, cuando dijeron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Aunque reconocían la autoridad de los líderes religiosos de su tiempo, se mantuvieron firmes en su compromiso con el mensaje de Cristo. Este relato nos recuerda que nuestra obediencia a los líderes siempre debe estar subordinada a nuestra fidelidad a Dios y a su palabra. En nuestra vida cotidiana, esto significa discernir cuidadosamente cómo respondemos a las decisiones y enseñanzas en nuestras comunidades de fe. Un líder que fomenta la unidad, el servicio y el amor por el prójimo refleja el corazón de Dios. Sin embargo, si encontramos actitudes de manipulación, abuso o control, debemos tener el valor de hablar con humildad y sabiduría, buscando siempre la verdad. Es importante recordar que los líderes, como todos nosotros, son humanos y están sujetos a errores. Por ello, debemos orar por ellos constantemente, como se nos instruye en 1 Timoteo 2:1-2, pidiendo a Dios que los guíe, fortalezca y mantenga alineados con su voluntad. Esta intercesión no solo beneficia a los líderes, sino también al bienestar espiritual de toda la comunidad. En Mateo 7:15-16, Jesús advierte sobre los falsos profetas que se disfrazan de ovejas, pero son, en realidad, lobos rapaces. Este pasaje nos invita a examinar los frutos de aquellos que lideran. Un líder que produce frutos de amor, justicia y paz refleja el carácter de Cristo. Por el contrario, aquellos que generan división, temor o avaricia no actúan bajo la dirección del Espíritu de Dios. Finalmente, honrar a un líder no significa idolatrarlo. La verdadera honra se basa en reconocer el llamado de Dios en su vida y apoyarlo en su servicio. Esto debe hacerse con humildad, amor y discernimiento, manteniendo siempre a Jesús como nuestra máxima autoridad. Así, evitamos colocar a los líderes en un pedestal, recordando que todos somos siervos de un mismo Señor. Dios quiere que siempre estés en silencio y sumiso. Una interpretación común y errónea de las Escrituras es la idea de que Dios desea que las personas permanezcan siempre en silencio y sumisión. Si bien la Biblia menciona la sumisión, como en Efesios 5:21, esta debe ser mutua y fundamentada en el amor, no en el control o la opresión. Además, el silencio no siempre es una virtud. Hay momentos en los que Dios nos llama a hablar y actuar en defensa de la verdad y la justicia. Un ejemplo poderoso lo encontramos en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, Juan 4. En un contexto donde las mujeres eran marginadas y silenciadas, Jesús rompió las barreras culturales al dialogar con ella. No solo le devolvió su dignidad, sino que la convirtió en portavoz de su mensaje. Este relato demuestra que Dios no busca silenciar a nadie, sino dar voz y propósito a cada persona, especialmente a quienes han sido marginados. La sumisión bíblica no es una obediencia ciega, más bien es un acto voluntario de respeto y amor, como el que refleja la relación entre Cristo y la Iglesia. En el contexto de un matrimonio cristiano, por ejemplo, la sumisión mutua fomenta un ambiente de apoyo y cuidado, donde ambas partes buscan honrar a Dios en sus decisiones. Esto contrasta claramente con las relaciones basadas en el control o el abuso, que no representan el corazón de Dios. A veces,
en entornos religiosos, se enseña que cuestionar o expresar desacuerdo es una falta de fe. Sin embargo, la Biblia muestra lo contrario. Los profetas, como Amós y Jeremías, alzaron sus voces contra la injusticia y la opresión. Su valentía para hablar no los alejaba de Dios, sino que era una expresión de su compromiso con la justicia y la santidad divina. En la vida diaria, esto significa que como creyentes no debemos permanecer en silencio frente a situaciones de injusticia o abuso. Por ejemplo, si presenciamos un acto de discriminación, alzar nuestra voz en defensa de la dignidad humana es una forma de reflejar el carácter de Dios. Jesús mismo mostró una indignación santa cuando vio que el templo se había convertido en un mercado. Juan 2, 13, 16, recordándonos que hay momentos para actuar y hablar. Además, la Biblia valora profundamente la dignidad de cada persona. En Gálatas 3:28 se nos dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Este pasaje refuerza que todos somos igualmente valiosos ante Dios, llamados a vivir en libertad y justicia, no en opresión. La oración también nos enseña el equilibrio entre el silencio y la expresión. Hay momentos para callar y escuchar a Dios, como lo hizo Elías al encontrarlo en un susurro. Primera Reyes 19:12. Pero también hay instantes para clamar con fervor, como Ana, quien derramó su alma ante el Señor. 1 Samuel 1:10. Ambas formas son válidas y esenciales en nuestra relación con Dios. Por último, es crucial entender que Dios nos creó con un propósito y nos dio una voz para usarla. Esta voz no está destinada a ser silenciada, sino a glorificar a Dios, defender la justicia y proclamar su verdad con amor y valentía. Usar sabiamente nuestra voz y acciones. Al proclamar la verdad de Dios, defender a los débiles y compartir el Evangelio, reflejamos su amor y su luz en el mundo. El silencio y la sumisión tienen valor solo cuando son actos voluntarios guiados por el Espíritu Santo, nunca cuando son impuestos por temor o manipulación. Si no das el diezmo, estás robando a Dios. Durante años se ha enseñado que no dar el diezmo equivale a robar a Dios, basándose en Malaquías 3:8-10, donde Dios confronta a Israel por no traer sus diezmos al templo. Sin embargo, para entender correctamente este pasaje, es crucial analizarlo en su contexto. En el Nuevo Testamento, el enfoque cambia de una obligación legal a un acto voluntario y lleno de gratitud, como se expresa en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El diezmo, bajo la ley mosaica, era una práctica específica diseñada para sostener el templo y a los levitas, quienes no tenían herencia material. Con la llegada de Jesús, las dinámicas cambiaron. La generosidad ya no se mide por un porcentaje fijo, sino por la disposición del corazón para dar. Esto no elimina la importancia de contribuir, sino que transforma la motivación, llevándonos a dar desde un lugar de amor y libertad. Un ejemplo de esto se encuentra en la iglesia primitiva, descrita en Hechos 2:44-45, donde los creyentes compartían sus bienes no por obligación, sino porque sus corazones estaban llenos del amor de Dios. Esta generosidad espontánea es un modelo para nosotros hoy, mostrando cómo la comunidad florece cuando damos con alegría y gratitud. Algunas personas enfrentan dificultades económicas y sienten culpa por no poder diezmar. Sin embargo, el Señor no mide nuestra fidelidad por cantidades, sino por nuestra disposición a confiar en Él. La historia de la viuda en Lucas 21:1-4 ilustra esta verdad. Jesús destacó su ofrenda, no por la cantidad que dio, sino porque fue todo lo que tenía, mostrando que Dios valora el corazón detrás del acto. Es vital también discernir dónde y cómo damos. Algunos líderes religiosos pueden utilizar la idea del diezmo como una herramienta de presión o manipulación. Sin embargo,
La Biblia nos llama a ser mayordomos responsables, asegurándonos de que nuestras contribuciones glorifiquen a Dios y sirvan a su propósito. Esto incluye apoyar iglesias, misiones y obras de caridad que reflejen el amor de Cristo. El acto de dar es también una expresión de fe. En Proverbios 3, 9, 10, se nos anima a honrar al Señor con nuestros bienes y nuestras primicias, confiando en que Él suplirá nuestras necesidades. Al dar, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios y mostramos nuestra dependencia de su provisión. Además, la generosidad no se limita al dinero. Nuestro tiempo, talentos y apoyo emocional son formas igualmente valiosas de contribuir al reino de Dios. Por ejemplo, un maestro que dedica horas a enseñar a los niños en la iglesia o un voluntario que visita a los enfermos está dando de manera significativa y reflejando el carácter de Cristo. Finalmente, la libertad en Cristo nos permite dar sin temor ni coacción. La gracia nos libera de una obligación legalista y nos lleva a dar por amor y gratitud. Este es el espíritu del Evangelio, una invitación a vivir generosamente no porque debamos, sino porque queremos reflejar la bondad de Dios en nuestras vidas. Si te opones a esto, estás desobedeciendo a Dios. Una noción común en algunos entornos religiosos es que oponerse a ciertas ideas o prácticas equivale a desobedecer a Dios. Esta perspectiva, aunque bien intencionada, puede ser peligrosa si no se examina a la luz de las Escrituras. La Biblia enseña que nuestra lealtad a Dios debe ser suprema, incluso por encima de las autoridades humanas. En Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles declaran: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, estableciendo una distinción clara entre la obediencia divina y la terrenal. Este principio subraya la importancia del discernimiento espiritual. No todo lo que se presenta como la voluntad de Dios proviene de Él. Un ejemplo poderoso es el de Sadrac, Mesac y Abednego en Daniel 3. Estos jóvenes desafiaron la orden del rey Nabucodonosor de adorar una estatua, mostrando que la verdadera obediencia consiste en mantenerse fieles a Dios incluso frente a la persecución. En la vida cotidiana, este discernimiento se aplica cuando enfrentamos enseñanzas o normas que contradicen los principios del amor y la justicia divina. Por ejemplo, si una comunidad religiosa promueve exclusión o discriminación, debemos recordar que Jesús vino a traer reconciliación y amor a todos. Gálatas 3:28 nos recuerda que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno. La Biblia también nos llama a resistir sistemas injustos. En el Antiguo Testamento, el profeta Natán confrontó al rey David por su pecado, 2 Samuel 12:1-7, demostrando que incluso los líderes más grandes necesitan ser desafiados cuando se desvían del camino de Dios. Este ejemplo nos anima a hablar la verdad en amor, siempre buscando la restauración, no la condena. Es importante que esta resistencia no surja de un espíritu de rebeldía o arrogancia, sino de humildad y oración. Santiago 1:5 nos asegura que si necesitamos sabiduría, podemos pedirla a Dios, quien nos la dará generosamente. Con su guía, podemos actuar con valentía y justicia sin temor a las represalias humanas. Un desafío común es la presión social dentro de las comunidades de fe. Puede ser difícil oponerse a algo cuando parece que todos los demás lo aceptan. En estos casos, la oración y el consejo sabio son fundamentales. Rodearse de personas maduras en la fe puede ayudarnos a confirmar si nuestras preocupaciones son válidas y a encontrar la mejor manera de abordarlas. El ejemplo de Jesús nos muestra que obedecer a Dios no siempre significa conformidad con las normas humanas. Su vida y ministerio estuvieron marcados por actos de valentía y desafío a las estructuras opresivas.
siempre guiado por un amor inquebrantable hacia el Padre y hacia la humanidad. Seguir a Dios no siempre será popular. Durante su ministerio, Jesús desafió normas religiosas y sociales que oprimían a los más vulnerables. Su valentía para defender la verdad y su determinación de actuar en favor de los marginados nos inspiran a seguir su ejemplo, incluso cuando hacerlo no sea popular o bien recibido. Jesús nos mostró que la aprobación de los hombres nunca debe ser nuestra meta principal. Lo importante es vivir en obediencia a Dios, reflejando su carácter en nuestras acciones. La lealtad a Dios frecuentemente conlleva sacrificios. En 1 Pedro 3:17 se nos recuerda: es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Este versículo subraya que, aunque la oposición o las dificultades puedan ser dolorosas, nuestras acciones deben estar fundamentadas en los principios de Cristo. Al actuar con integridad, incluso frente a la adversidad, reflejamos nuestra fe y compromiso con Dios. Reflexiona y comparte tu experiencia. Ahora que hemos explorado estas 7 frases que, disfrazadas de verdades bíblicas, podrían estar manipulando tu vida, quiero saber cuál de ellas te impactó más. ¿Fue la número 5 la que más te sorprendió? ¿O quizás hubo otra que te hizo reflexionar profundamente sobre tu camino espiritual? Comparte tus pensamientos en los comentarios y sigamos esta conversación. Tu perspectiva podría inspirar a otros a examinar más profundamente su fe. Si este mensaje te ha traído claridad y transformación, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos que seguirán revelando verdades bíblicas y fortaleciendo tu fe. No te pierdas lo que viene. Hablando de transformación, no olvides ver el próximo video recomendado que está apareciendo en la pantalla. Este contenido te ayudará a profundizar aún más tu comunión con Dios y a vivir una vida guiada por la verdad de las Escrituras. Soy Marco. Y ha sido un honor compartir este mensaje contigo. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.